Muy buenas tardes entonces, queridos muchachos, listos ya para dar inicio a nuestra clase de hoy, tercera semana, y empezamos pues viendo qué temas vamos a desarrollar ahora. Esta semana vamos a hablar sobre el periodo medieval y también vamos a desarrollar el Renacimiento y el Barroco. Así es que, sin mayores presentaciones, voy a compartir con ustedes mis diapositivas y espero a que ustedes me confirmen si ya están viendo claramente las diapositivas. En estos momentos a mí ya me sale que estoy compartiendo con ustedes estas diapositivas. A ver, me confirma. Dice allí, Se ve, profesor. ya se ve. Muy bien. Muchas gracias. Entonces lo voy a ampliar simplemente y ahí está. Empezamos entonces. Hoy hablaremos sobre el periodo medieval, Renacimiento y Barroco. Medioevo. Fijémonos primero en este pequeño esquema. La clase pasada nosotros hablábamos sobre la edad antigua, ¿no? Nos íbamos hasta la edad antigua y hablábamos sobre el clasicismo griego. Más o menos duraba del siglo IX antes de Cristo hasta el siglo II de nuestra era. Ahora, fíjense, literatura medieval, el medioevo abarca desde el siglo V hasta el siglo XV de nuestra era, ¿no? ¿Correcto? Dentro del periodo medieval vamos a hablar sobre un autor en especial, Dante Alighieri, y sobre su obra La Divina Comedia. Veamos al costado, que viene la Edad Moderna. La Edad Moderna abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Dentro de este periodo vamos a hablar nosotros del Renacimiento, que se produce, surge a finales del siglo XV y se desarrolla a lo largo del siglo XVI. Y también vamos a hablar sobre otra corriente artística, el barroco, que se desarrolla principalmente en el siglo XVII. Muy bien, visto esto esquema de nuestra clase de hoy, nos centramos en el periodo medieval. Vamos a hablar entonces sobre el medioevo, ¿ya? Y nos centraremos en las características de la literatura medieval. Primer punto, fíjense ahí, se trató de una literatura, nos dicen, teocéntrica. Una literatura teocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Ah? Dios es el centro del universo. Sí, y esto tiene que ver con que durante la Edad Media, la institución hegemónica, la institución que tuvo el poder, fue la Iglesia. La Iglesia, ¿no?, sustentaba sus ideas en una doctrina filosófica que era la escolástica. ¿Y qué planteaba la escolástica? En líneas generales, la escolástica nos decía que todo tiene una causa y un origen. La causa y el origen de todo es Dios. Entonces, hay una visión teocéntrica del mundo, ¿no?, de la realidad en la que nos movemos. El tema religioso es el tema más importante, ¿no? Y la literatura va a servir también como una herramienta para difundir la doctrina cristiana. Esto quiere decir que la poesía fue usada como un instrumento de adoctrinamiento también, ¿no? Lo que se buscaba era mm, enseñar los principios de la iglesia a través también de la literatura, a través del arte en general. Entonces se trató de una cultura teocéntrica. Los poetas van a escribir inspirándose muchas veces en los textos bíblicos, en la vida de Cristo o en los milagros de la Virgen o también en la vida y muerte de los primeros mártires del cristianismo. Entonces, como podemos notar, se trató de una literatura eminentemente teocéntrica, religiosa. Pero también hubo otro tipo de manifestaciones literarias. También surge el género, o se desarrolla también el género épico, ¿no? Durante la Edad Media también hay una poesía épica. Recordemos
Y acá tendríamos que hacer referencia a nuestra primera clase, ¿te acuerdas? Géneros literarios. A ver, ¿quién me responde? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama esa especie literaria que surge durante la Edad Media? ¿Mm? Relata las luchas de unos héroes que están peleando por la libertad de su patria. A ver, alguien, seguramente por ahí están escribiendo en el chat, ¿no? ¿Correcto? ¿A qué especie literaria nos referimos? A los cantares de gesta, ¿es así? Muy bien, los cantares de gesta surgen en el periodo medieval y relatan pues las luchas de un héroe que pelea por la libertad de su nación. Entonces, estas obras, los cantares de gesta, tienen un carácter histórico y sobre todo nacionalista, ¿no? Entonces, he ahí que no todo fue una literatura altamente religiosa, sino también hubo una poesía heroica nacionalista. E inclusive hay que destacar que durante la Edad Media también se va a desarrollar lo que se llamó eh, la poesía del amor cortés. El amor cortés es una poesía amorosa, donde el, el, el amante se dirige a su amada con devoción, puesto que se desarrolla la concepción neoplatónica del amor. Se trata de un amor puro, un amor idealizado. El poeta mira a su amada como si fuera un ser celestial, entonces la mira con respeto y la llama mi señora. Así como el vasallo llama al señor feudal, ¿no? Mi señor, con respeto, con devoción. De la misma forma, el amante se dirige a su amada con la expresión mi señora o mi señora, le dice. Bueno, entonces, como pueden ver, durante la Edad Media hubo diferentes tipos de poesía, ¿no? La poesía doctrinaria, religiosa, una poesía también épico nacionalista y también una poesía lírica amorosa. ¿Qué dice ahora el tercer punto acá? Empleo de lenguas romances. ¿Cuál es la importancia de este punto? Bueno, hay que recordar que mmm, ya por el siglo X, siglo XI, van cobrando fuerza nuevas lenguas que han derivado o que derivan del latín. Las lenguas que derivan del latín se llaman lenguas neolatinas, lenguas romances o lenguas románicas, porque recordemos que la lengua oficial de Roma era el latín, pero del latín derivaron otras lenguas. Ahora, vamos a ver que más o menos en este periodo que estoy señalando, siglo X, sobre todo siglo XI, siglo XII, van a surgir obras importantes, pero resulta que los autores ya no van a escribir en latín, que era la lengua oficial de Roma, sino van a escribir usando las lenguas romances que se estaban formando. Así, por ejemplo, cuando en la literatura española nos referimos al famoso cantar de Mío sí, vamos a ver que el juglar o los juglares que escribieron esta obra no lo hicieron, no lo hicieron en latín, sino utilizaron una lengua romance, que era el castellano, que se encontraba en su etapa de formación. De la misma manera, en la literatura italiana, cuando Dante Alighieri escribe la Divina Comedia, tampoco utiliza el latín. Dante utiliza lo que se llamó el dialecto toscano. Entonces, como puedes notar, las lenguas romances ocuparon también un papel muy importante, cumplieron un papel muy importante dentro del medioevo, ¿no? Y en el ámbito de la literatura. ¿Qué obras destacan en la literatura medieval? Bueno, hemos mencionado ya algunas, sobre todo los cantares de gesta, ¿no? En Alemania, ahí tenemos el cantar de los Nibelungos. En Francia, el cantar de Roldán. Y en España, el famoso cantar de Mio sí. Y en Italia, ahí sobresale Dante Alighieri, muchachos, el autor de La Divina Comedia. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre estos autores. ¿Ya? Sobre todo vamos a centrarnos en la figura de Dante Alighieri.
y luego hablaremos sobre la Divina Comedia. A ver, Dante Alighieri. Dante Alighieri nació en la ciudad de Florencia el año 1265 y muere en el pueblo de Rávena el año 1321. Dante Alighieri no solamente fue un gran poeta, sino además tuvo una vida política muy activa. A él le tocó vivir un periodo bastante convulsionado en Italia debido a los enfrentamientos que se produjeron entre dos bandos políticos, los güelfos y los gibelinos. Los güelfos defendían el papado, es decir, un sistema de gobierno donde la máxima autoridad es el papa. En cambio, los gibelinos apostaban por la monarquía, un sistema de gobierno donde la máxima autoridad es el rey. Dante defendía el papado, era un güelfo, él y toda su familia. Sin embargo, de pronto, debido a desavenencias internas, a rivalidades, enfrentamientos, Dante fue expulsado del partido de los güelfos y posteriormente desterrado de Florencia. Nunca más se le permitió volver a Dante a su pueblo, Florencia. Es por eso que vivió después enemistado con aquellos que antes habían sido personas muy cercanas, sus propios correligionarios del partido de los güelfos. Dante se alejó radicalmente de ellos. Inclusive luego cuando escribe la Divina Comedia y nos describe el infierno, allí en algunos círculos del infierno, él va a ir colocando a sus enemigos políticos. ¿Sí? Eh, Dante entonces termina posteriormente convertido en un gibelino, o sea, se pasa al bando contrario. Inclusive escribe una obra titulada Monarquía. Dante Alighieri escribió textos como la vida nueva, la vulgar elocuencia, el convivio, la monarquía, pero como, como todos sabemos, Dante alcanza fama universal con la Divina Comedia, ¿correcto? Entonces vamos a hablar sobre esta obra, la Divina Comedia. Vamos a analizar primero algunas características, señalemos algunos rasgos de esta obra. Bueno, primero ya hemos dicho que la obra no fue escrita en latín, sino en dialecto toscano. La obra presenta tres grandes partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. La obra está compuesta en tercetos. Se les dice o se les llama tercetos en decasílabos. Fíjense, este es un terceto, una estrofa que tiene tres versos. Aquí otro y uno más. Pero toda la obra, de comienzo a fin, está escrito con tercetos. Todo es poesía, entonces, todo está en verso. Todos son versos en decasílabos. O sea, la obra de comienzo a fin está escrita en tercetos en decasílabos. Viendo ya la parte de contenido, ¿cuál es el tema principal? El viaje de Dante, el personaje Dante. Y es que Dante Alighieri va a crear en su obra un personaje que es el narrador además. Se llama Dante. O sea, hay un narrador protagonista, narrador personaje, narrador protagonista, porque es el mismo narrador, ¿no? La misma voz que te está contando sus propias vivencias. Narrador protagonista, ¿correcto? Muy bien. Otra característica importante sobre la Divina Comedia sería también la presencia de los números cabalísticos. Dante va repitiendo siempre el número 3, el número 7 y el número 9. Por ejemplo, el número 9 lo vemos en el infierno. Dante Alighieri describe el infierno como si fuera un cono invertido que está conformado de 9 círculos. En cambio, cuando nos muestra el purgatorio presenta 7 cornisas, donde se encuentran, pues, ¿no?, los castigados por los 7 pecados capitales. Pero el número más recurrente en la obra es el número 3. Sí, el número 3. Porque como ustedes saben, 3 son las grandes partes de la obra, 3 partes. Está escrito además en terceto, nuevamente, 3 versos, ¿no? Terceto. También hay que mencionar que
El infierno está conformado de 33 cantos, o se les llama cantos o capítulos, ¿no? El purgatorio tiene también 33 cantos y el paraíso otros 33 cantos. El número 3 es bastante reiterativo. Pero es importante señalar que en la Divina Comedia hay un capítulo que funciona como introducción. Ese capítulo completa los 100 cantos entonces de esta obra. La obra presenta también una carga alegórica muy importante. Es decir, puede ser leída de dos maneras. Lo podemos leer literalmente, es decir, tal como lo está mostrando el autor, tal como lo presenta el autor, y lo otro, de una manera simbólica o alegórica, como han hecho los estudiosos de la obra. Los estudiosos han interpretado la obra y han dicho, lo que quiere decir Dante aquí es tal cosa. Este personaje simboliza esto. Este otro personaje simboliza aquello. O sea, los estudiosos han encontrado de que la obra, o señalan de que la obra tiene una carga simbólica, alegórica muy importante. Vamos a ver entonces, veamos. El caso de la Divina Comedia. En un inicio, en el primer terceto, fíjense, el poeta dice, yo me encontraba más o menos a la mitad de mi vida, me encontré perdido en una selva oscura. ¿Por qué estuve perdido? Porque me aparté del camino recto, ¿no? Otra traducción dice, a la mitad del camino de nuestra vida, me encontré perdido en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Sí. Esto quiere decir que más o menos él estaba en la mitad de su vida, el narrador, ¿no? ¿Correcto? Estaba en la mitad de su vida cuando de pronto estaba caminando, seguía un camino recto, ¿no? De frente nomás, pero de pronto sintió pues ese deseo de salirse del camino recto, para explorar de repente, ¿no? El interior de la selva, todo lleno de árboles, arbustos. Y de repente ya no pudo encontrar el camino de regreso al camino recto. Se perdió, se vio perdido en la selva oscura por haberse salido del camino recto. ¿Sí? Y entonces, para los que estudian la obra, dicen, pues, ¿no? En realidad todo esto es simbólico. Dante, Dante iba por el camino recto. ¿Qué significa seguir el camino recto? Ser un hombre de bien, ser un hombre que respeta los principios de la iglesia. Ese es seguir el camino recto. Pero de pronto él no, él se salió del camino recto. Entonces, ¿qué significa salirse del camino recto? Ya no respetar, ya no vivir respetando los principios de la iglesia. Ahora se cuestiona, se pone en tela de juicio la fe. Ya no se acepta simplemente las cosas, ¿no? Por fe. Ahora hay una intención de encontrar la verdadera, la esencia de las cosas, la verdad de las cosas. Por eso él discrepa ahora, duda, y eso va a significar ¿qué cosa? Salirse del camino recto. ¿Ya ves? O sea, salirse del camino recto tiene también un carácter alegórico. Y ahora que se salió del camino recto, está perdido en una selva oscura. ¿Qué significa estar perdido en la selva oscura? Para los que estudian la obra dicen, no, esto significa que ese personaje ahora está confundido, ¿no? No sabe qué hacer, ¿no? Entonces, Dante lo dice que está perdido en una selva oscura. O sea, toda la obra va a tener una carga así como puedes ver, alegórica, simbólica, ¿no? Y entonces, como está perdido en la selva oscura, está avanzando y luego ve a lo lejos una luz. Camina, entonces lo más natural es, allá hay una luz, entonces me dirijo hacia esa luz, algo voy a encontrar allí. Los que están dándole este carácter alegórico a la obra van a decir, como está perdido en esa selva oscura, no sabe qué hacer, ¿no? Pero ¿por qué está perdido en la selva? ¿Por qué está confundido? Porque está dudando de todo. Y entonces quiere alcanzar la razón, la verdad, el conocimiento. Y la luz simboliza eso entonces. Y Dante avanza hacia esa luz. Pero ¿qué sucede? Le van a cerrar el paso tres fieras. Un león, una loba y una pantera. Nuevamente volvemos a lo simbólico. Dante dice,
¿no? Perdón, los estudiosos de la obra de Dante dicen, allí el personaje quería alcanzar la verdad, el conocimiento, pero se lo impiden. Estas tres fieras, pero ¿qué simbolizan las fieras? En realidad dice, estas fieras simbolizan el león, simboliza la soberbia, la loba simboliza la avaricia y la pantera simboliza la lujuria. Estas tres taras impiden de que el hombre alcance la verdad, ¿no? Alcance el conocimiento. Y está desesperado, porque de pronto las fieras no solamente le cierran el paso, sino que están a punto de echársele encima para acabar con él. ¿Se dan cuenta? Entonces Dante grita, prácticamente clama por ayuda, y de pronto entre las sombras, entre las tinieblas, aparece alguien. ¿Quién es? ¿Es una persona? No es una persona de carne y hueso como Dante, ¿no? Como el personaje Dante, sino ya es un alma. Y le dice, yo viví en la antigüedad, fui poeta, canté las aventuras del héroe Eneas. Y entonces, al instante Dante le dice, ¿acaso eres tú el gran poeta Virgilio, a quien yo he leído, a quien admiro mucho? Y entonces Virgilio afirma y le dice que además se encuentra allí para socorrerlo. Porque allá donde todo es posible, refiriéndose al cielo, hay seres que están velando por él, no lo han abandonado. Y entonces es así que Dante más tranquilo escucha a Virgilio. Y le dice, esas tres fieras no te van a dejar avanzar. Será mejor que tomemos otro camino. Y así Dante se decide acompañar o seguir a Virgilio, ¿no? Virgilio entonces simboliza la razón. La razón guía a este hombre que ha caído en pecado, ¿no? Y lo va a llevar hacia su salvación. Dante entonces, Virgilio se convierte en el guía de Dante. Van a recorrer juntos los 9 círculos del infierno, lo cual es representado, como puedes ver, como si fuera un cono invertido. Pero antes de llegar al infierno, ellos van a pasar por este sitio. Mira, se llama el lugar donde se encuentran los indiferentes, los negligentes, aquellos que en vida nunca tomaron una postura ni a favor ni en contra, ya sea por temor, por cobardía o simplemente pues porque querían acomodarse lo mejor que podían después de todo, ¿no? Pero nunca tomaron una postura definitiva. Los indiferentes están sufriendo aquí terriblemente, caminan lamentándose, lamentándose, caminan por un campo enorme, lleno de lodo, lleno de lodo. Y hay enormes insectos que los agobian y están picándoles por todo el cuerpo, sobre todo en el rostro. Es por eso que tienen el rostro ensangrentado. Y esa sangre va cayendo por su cuerpo y se mezcla con el lodo por donde avanzan. Y en el lodo hay enormes gusanos que están lamiendo la sangre que cae del cuerpo de esta gente. Dante siente tanta repulsión que se desmaya, pierde la razón. Virgilio lo va a alentar nuevamente, ¿no? Y es así como retoman el camino. Van a cruzar un río, el río Aqueronte. ¿Quién transporta el alma de los muertos hacia la otra orilla? El barquero Carón o Caronte. Pero cuando Caronte ve a Dante, se da cuenta que Dante no es un alma, ¿no? Es un ser de carne y hueso. Y entonces le dice, tú no puedes ir. Pero Virgilio, que habla por Dante, le va a decir, no te puedes negar, Caronte, porque allá donde todo es posible, así lo han querido. Y entonces, casi a regañadientas, ¿no? A regañadientes es que eh, el barquero Caronte lleva a Dante hacia la otra orilla. Y es así como van a ingresar al infierno. Y ahí leen, ¿no? Ah, por mí se va el camino pues del sufrimiento. Quienes entren en este lugar pierdan toda esperanza de volver alguna vez. Y ahí se quedan, pues, para ser castigados por toda la eternidad. ¿No? Aquellos que pecaron. ¿Mm? Y aquí están divididos en 9 círculos los pecadores. ¿Quiénes son? En el primer círculo están los no bautizados. Estos hombres, ¿no? Los no bautizados, pues viven anhelando de que algún día serán sacados de ese lugar. Saben que así será. Tienen la esperanza de que van a salir. ¿Cuál fue su castigo? Bueno,
O mejor dicho, ¿cuál fue su pecado? No haber sido bautizados. No conocieron el sacramento del bautismo. Y es por eso que en este círculo hay muchos niños, pequeñitos, niños. Claro, murieron muy chiquitos, no fueron bautizados, pero también hay muchos hombres del pasado, hombres importantes, pensadores, filósofos y poetas, porque ahí en este círculo van a ver, por ejemplo, al poeta Homero, al poeta Ovidio, al poeta Lucano, ahí están en este círculo y lo reciben también con mucha familiaridad a Virgilio, lo que nos permite darnos cuenta de que ese es el lugar también donde está destinado el poeta Virgilio, el primer círculo, el de los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos, pero antes, en la entrada nada más del segundo círculo, allí hay un monstruo enorme que hace el papel de juez, se llama Minos. Minos es un monstruo enorme que tiene una cola gigantesca y según cuántas vueltas de su cola, entonces eh, uno sabe, las almas saben a qué círculo se tienen que dirigir, ¿no? Los lujuriosos giran irremediablemente en un enorme torbellino oscuro y ahí están los amantes mirándose a lo lejos sin poder tocarse. Ese es su castigo. En el tercer círculo están los glotones. Aquellos que comían en exceso, pues pecaron, cometieron el pecado de la gula. Ahora los glotones son eh, eh, fustigados por una lluvia de granizo, pero además son perseguidos por un perro enorme, el famoso cancerbero, que es un perro de 3 cabezas. En el cuarto círculo están formando dos bandos, ¿quiénes? Los avaros y los derrochadores. Chocan, ¿por qué guardas? ¿Por qué escondes? ¿Por qué malgastas? ¿Por qué malgastas? Y ahí están enfrentados avaros y derrochadores. Ya en el quinto círculo están los iracundos. Los iracundos, aquellos que, que no podían sofrenar su cólera, su furia. Los iracundos están aquí representados casi como si fueran perros salvajes que no se toleran y se atacan entre ellos, arrancándose la piel a dentelladas los iracundos. En el sexto círculo están los herejes, los que adoraban a falsos dioses, los que formaban sectas religiosas, ahora están ahí en grandes pozos, se están quemando por completo. Todos los integrantes de una secta en un pozo, encabezados por su líder, ahí están los herejes. Y en el séptimo círculo, los violentos, divididos en 3 grupos, los que atentaron contra Dios, los que atentaron contra su prójimo, los criminales, los homicidas, y por otro lado están los que atentaron contra sí mismos, los suicidas. En el octavo círculo están los fraudulentos, todos aquellos que vivían del engaño, de la mentira, como por ejemplo los estafadores. Los estafadores, pero también están aquí los seductores, esos que no engañaban con falsas promesas de amor eterno, los seductores. Y las seductoras también, ¿no? No se quedan atrás, que las hay, ¿sí o no? En el noveno círculo, muchachitos, están los traidores. Los traidores. Para Dante, el peor de los pecados es la traición. Al fondo se encuentra una laguna congelada y en medio de esa laguna se encuentra el ángel Lucifer, este ángel que se sublevó pues contra Dios, ¿no? Ahí está, apresado en ese lugar, no puede salir, está apresado. Quiere alzar vuelo, pero no puede, imposible. Lucifer tiene un aspecto demoníaco, tiene 3 rostros y en cada rostro, en sus fauces, tiene prendido a un hombre. En una de sus fauces está aquel que traicionó a Cristo por unas monedas de plata. Judas se encuentra ahí. Y en las otras 2 fauces están los que traicionaron a Julio César. Bruto y Casio se encuentran en este lugar. Como podemos ver, entonces, muchachitos, el infierno es representado de esta manera, ¿no? Como un cono invertido. Y ellos han estado descendiendo de un círculo a otro. Pero, de allí van a pasar hacia dónde? Hacia el purgatorio. En el purgatorio también, pues, ellos tienen que purificarse. La diferencia, porque acá también, fíjense, están los que han cometido el pecado de la lujuria.
la gula, la avaricia, la ira, y eso lo hemos visto ya en el infierno. Claro, lo que sucede es que aquí hay una gran diferencia. En el infierno se están siendo condenados eternamente estas personas, estas almas. En cambio, aquí en el purgatorio, ellos buscan purificar su alma, ¿no? Quieren purificarse. Por eso van a ir subiendo poco a poco. Al inicio, un ángel le graba 7 P's, ¿no? Las P en la frente, adelante. Y así van a avanzar. ¿Cuál es el peor de los pecados, según Dante, ahora aquí en el purgatorio? En el purgatorio, la soberbia. Sí, la soberbia. Ellos que siempre miraban pues con desprecio a los demás, así por encima del hombro, ¿no? Altaneros. Ahora, en, en el purgatorio, ellos están con un peso enorme en la espalda y caminan agachados, así, humildes, humillándose. Así caminan, ¿no? Ese es su castigo para los soberbios. Luego viene la envidia. Luego ya subes al segundo círculo y ahí, ¿no? Están los que cometieron el pecado de la envidia. ¿Qué hacer para purificarte? ¿No? Los envidiosos, pues, miran con mucha sed las pertenencias ajenas, todo lo ajeno. La envidia entra por los ojos. Y entonces, para evitar eso, los envidiosos tienen los ojos cosidos, tienen los ojos cosidos. ¿Mm? En el siguiente, en la siguiente cornisa están aquellos pues que padecieron, ¿no? Cometieron el pecado de la ira. Ellos están arrepentidos, por eso todos ellos buscan la purificación aquí en el purgatorio, ¿no? Los que se vieron agobiados por la ira se están ahogando por su propia cólera, ¿no? Así se encuentran los hombres que pecaron, que cayeron en el pecado de la ira. Los perezosos, ahora corren y corren los perezosos. ¿Mm? Los avaros, los derrochadores, los tacaños, ¿no? Caminan de manera desestabilizada, temblorosos. Los que pecaron, cometieron el pecado de la gula, ahora la abstinencia para ellos. La lujuria, tienen que pasar por una suerte de lluvia de fuego, ¿no? Pero es un fuego no que quema, sino es un fuego que no es un fuego que quema como el del infierno, que acaba contigo, sino es un fuego de purificación. Y finalmente, Dante llega hasta este punto, guiado por Virgilio. Virgilio ya no puede pasar, ¿no? Porque a él le corresponde primer círculo del infierno, el purgatorio. Y Dante llega solito, ¿no? Lo que será una suerte de paraíso terrenal. Y allí se encuentra con su amada, se encuentra con su amada Beatriz, ¿no? Cuando de pronto un rayo los va a transportar hacia el paraíso. Y bueno, ya luego, guiado por Dante, él avanza por los cielos del paraíso y luego va a ser San Bernardo quien lo va a seguir guiando hasta llevarlo ante la presencia, hasta la presencia divina, ¿no? La cual es descrita como una luz intensa, inenarrable, indescriptible. Listo, muchachitos. Pregunto, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda, muchachos? A ver, quiero leer. ¿Todo bien hasta acá? ¿Qué me dices? ¿Se ha entendido todo o no? A ver, voy a leer por acá. ¿Qué me dicen? Damaris Belén del Rosario. ¡Ah, qué bonito nombre! Damaris. Todo bien, me dice. Muchas gracias, Damaris. Julieta, Reina Leticia. ¡Ah, los papás de este salón se han pulido para poner nombre, ¿no? Muy bien, todo bien, me dice Juliet, Reina Leticia. Miguel Alejandro, todo claro. Muy bien, muy bien. Lucero Vela Morales. Sí, entiende. Muy bien, correcto. Muy bien, muy bien. Y también, claro, Damaris. Y todo claro, también me dice José Christopher. Muy bien, entonces continuamos, pues todo está bien, ¿no? Vamos a proseguir. Pero ahora sí ya llegó la mayoría. Tengo 45 muchachitos. Voy a anotar acá, me piden que anote cuántos tengo. Ajá, y ahora sí, listo. Entonces ahora continuamos, voy a volver a
compartir para ustedes. Bueno, estoy compartiendo, ¿no? Bien, estoy compartiendo aquí ya. Listo. Ya estamos. Ampliamos nuevamente. Ya está. Vamos a ver ahora el caso del Renacimiento y el Barroco. Ahí se van al cielo, dice algunos van a ir directo al cielo. Ja, seguro, pues chicos buenos, como el profe, así. Nos vemos en el cielo, en el paraíso, muchachos. ¿Ya? Características. Vamos a ver el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento es todo un movimiento de renovación cultural, político y económico que se desarrolló en Europa desde finales del siglo XV. Básicamente la cuna del Renacimiento fue Italia. ¿Sí? El Renacimiento significó la llegada de un nuevo grupo de poder, la burguesía, un grupo de comerciantes adinerados que se van a aliar con la monarquía, con la familia real. Y es así como ellos ahora toman el poder. Van a desplazar a la iglesia y van a buscar combatir las ideas de la iglesia. ¿Cuál es la doctrina filosófica que van a adoptar? Ah, el humanismo. Por eso aquí está el humanismo. ¿Y qué plantea el humanismo? Bueno, pues nuevamente se coloca al hombre como centro de su realidad, el antropocentrismo, ¿no? Profe, esto lo habíamos visto en el clasicismo griego. Eso está muy bien, porque en el Renacimiento se revaloriza todo eso. Todo el mundo clásico, el mundo griego, que había sido prohibido durante el medioevo, ahora en el Renacimiento cobra vida otra vez. Por eso ahí está, cuarto punto, clasicismo. Los temas, ¿no? De los poemas homéricos, de las grandes tragedias y comedias del teatro griego. Todo eso se revaloriza. Los poetas del Renacimiento quieren imitar a los clásicos griegos, ¿sí? Quieren escribir como ellos, quieren imitarlos, quieren competir con ellos. ¿Sí? Eso es lo que se va a percibir en el Renacimiento. Hubo poetas renacentistas en toda Europa. En Italia, que es la cuna del Renacimiento, van a destacar autores como Ludovico Ariosto, Torcuato Tasso o también Nicolás Maquiavelo. En Francia, bueno, la figura más representativa del Renacimiento aquí es François Rabelais. En España, bueno, en España tenemos a Garcilaso de la Vega, a Fray Luis Ponce de León. Y en el Portugal destaca pues el héroe, el poeta nacional de Portugal, autor del libro Las Luciadas, ¿no? Bien, y esto se va a desarrollar todavía a lo largo del siglo XVI, muchachos. Viene el siglo XVII y en el siglo XVII se desarrolla el barroco. El barroco es una corriente artística totalmente pues opuesta al renacimiento. Sí, a estas alturas tú ya debes tener claro siempre que un movimiento literario surge como una respuesta o como una oposición al movimiento literario que le ha precedido. En el barroco entonces ya no quieren imitar a los clásicos griegos, ellos quieren mostrarse más originales, originalidad. Y esa originalidad los lleva a expresar todo con mayor complejidad. Sí, hay una sed de ser más complejos, tanto en su contenido como en su forma. Muestran un lenguaje bastante culto. El adorno excesivo es propio del barroco. ¿No? Mira, el barroco también se dio en la arquitectura. Mira el interior de esa iglesia, ¿no? La nave de esa iglesia, la nave principal, todo lleno de adornos, figuras, no hay espacio en blanco. Exceso, el adorno excesivo. En la literatura, el adorno excesivo se ve con el uso de un lenguaje también recargado, donde abundan, por ejemplo, las figuras literarias. Si en el Renacimiento se vuelve al mundo clásico y se retoma también el concepto de la armonía, el equilibrio, en el barroco, ¿no? Se rompe con ese equilibrio, se apela a lo recargado, pues, ¿no? Bien, nosotros vamos a hablar de un autor, William Shakespeare. ¿Por qué? Porque William Shakespeare es un poeta que vivió las dos etapas, ¿no? Vivió durante el periodo renacentista, es más, tiene obras de estilo renacentista, pero también tiene obras que pertenecen al periodo barroco. William Shakespeare fue un gran poeta, muchachos. Es autor de libros como Venus y Adonis,
También Shakespeare escribe sonetos, bellísimos sonetos. Sí, sin lugar a dudas, Shakespeare fue un gran poeta, pero por encima de su trabajo como poeta, tenemos en sus obras teatrales, sus piezas teatrales. Shakespeare escribió grandes comedias, por ejemplo, como La fierecilla domada o El mercader de Venecia o también Sueño de una noche de verano. Pero dentro del teatro, lo más importante de Shakespeare son sus tragedias. Ningún otro escritor como Shakespeare ha escrito tragedias con un talento extraordinario. Su lenguaje, el perfil psicológico de los personajes, ¿no? Cómo va presentando la trama, la historia, sus desenlaces, todo eso lo hace único a este autor, ¿sí? Shakespeare crea personajes que simbolizan, que representan la manera de actuar de cierto tipo de hombres, de personas, ¿no? Otelo. Otelo es el típico hombre celoso, marcado por los celos. Macbeth, el hombre, ¿no? Ambicioso. Romeo y Julieta, los jóvenes, los jovencitos apasionados que se enamoran y que aman intensamente. Hamlet, el hombre que vive siempre con una sed de venganza, ¿no? Pero también agobiado por la duda. Eso es Hamlet. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esta tragedia. Hamlet. Hamlet es una tragedia dividida en 5 actos. Dentro de esa tragedia abundan los monólogos. ¿Qué es un monólogo? Un monólogo es un discurso donde el personaje de la obra se encuentra solo y está reflexionando en voz alta. No dialoga con otro porque está solo, pero está reflexionando, meditando en voz alta. Y a lo largo de la obra Hamlet hay varias oportunidades donde el joven príncipe, ¿no? Se encuentra así, en esa condición, dialogando consigo mismo, ¿no? Mostrando sus ideas, sus sentimientos. Teatro dentro del teatro. Dentro de esta obra, que es Hamlet, dentro de esta obra hay un momento donde unos actores representan también una obra que se llama La ratonera o La muerte de Gonzago. A eso se llama la técnica del teatro dentro del teatro. Vamos a hablar sobre esta obra, ¿correcto? Vamos a conocer a sus personajes. Sobre todo vamos a ver los temas principales. Lo que activa la obra, la sed de venganza, la venganza, pero luego también la duda. Son los dos grandes temas de esta obra, la venganza y la duda. Veamos entonces los hechos más importantes, muchachitos. A ver qué tal, pues, cómo nos va. ¿Ya? Listo, ahora sí, empezamos con todo. La tragedia Hamlet se inicia cuando el príncipe Hamlet, príncipe de Dinamarca, está dolido, está muy dolido, porque hace poquito nada más ha perdido a su papá. Sí, su padre, el antiguo rey Hamlet, que se llamaba como él, ha muerto hace poco. Pero el dolor del príncipe Hamlet se ha hecho cada vez más grande porque ahora, al poco tiempo, su madre, la reina, que había enviudado hacía poquito nada más, se ha vuelto a casar. ¿Y saben con quién se ha casado además? Se ha casado con el hermano del rey. Se ha casado con quien era su cuñado antes, Claudio. Por supuesto que esto no le ha gustado nada al príncipe Hamlet y anda así dolido, indignado, decepcionado. Y de pronto, Hamlet recibe una noticia. Su amigo, Horacio, le ha dicho que por las noches, pasada la medianoche, en el castillo, en la explanada del castillo, recuerden que ellos están en el castillo de Elsinor, en Dinamarca. Su amigo Horacio le ha dicho que los alguaciles le han comunicado que cuando ya es pasada la medianoche, aparece un fantasma. En ese lugar surge un fantasma. Es el fantasma del antiguo rey Hamlet. Sí, Hamlet dice, Hamlet le dice, es cierto lo que me estás diciendo. Ya quisiera que sea la medianoche para estar en ese lugar. Y efectivamente, llega la medianoche, llega Hamlet, Laertes, los centinelas, y ahí se quedan a esperar. Y efectivamente, pues poco después de la medianoche,
aparece el fantasma. Y el fantasma se las arregla para poder dialogar con el príncipe Hamlet. Y ahí el príncipe Hamlet escucha, porque el espectro se lo dice, ¿no? El fantasma se lo dice, que todos están equivocados con respecto a cuál ha sido el motivo de su muerte. Se corría la idea de que mientras el rey dormía en el jardín del palacio, fue picado por una serpiente. Pero el fantasma, el espectro del rey, le va a decir que eso es mentira. ¿Cómo murió? Pues mientras él dormía en el jardín del palacio, su hermano, Claudio, se acercó con una pócima de veneno y ese veneno se le echó por la oreja. Hamlet monta en cólera, se enfurece, ¿no? Pero el espectro de su padre aprovecha para decirle de que él no quiere solamente que su hijo se enfurezca, sino que cobre venganza. Y Hamlet da su palabra, promete de que vengará la muerte de su padre, matará a Claudio. Hamlet finge locura en todo momento. Bueno, otra parte de la obra nos cuenta la historia de la familia de un hombre muy cercano al rey, su nombre Polonio. Polonio es como una suerte de consejero o ministro del rey. Polonio tiene dos hijos, un hijo llamado Laertes y una joven hija llamada Ofelia. Laertes ha pedido permiso para ausentarse del país por un tiempo. Pero antes de despedirse, Laertes habla con su hermana y la aconseja. Le dice, porque su hermana le ha contado de que el príncipe Hamlet está enamorado de ella y que le escribe cartas de amor. Pero Laertes le dice que tenga cuidado, que no vaya ella a ceder y convertirse en la amante del príncipe Hamlet, porque luego él va a casarse con alguien también, ¿no? De una familia real. ¿Y cómo va a quedar ahí entonces? ¿Cómo va a quedar su honra? Entonces le dice que tenga mucho cuidado con él. Pero el papá de la muchacha, el papá de los muchachos, Polonio, que ha escuchado a su hijo Laertes, le pregunta, ¿a qué se refería Laertes con todo esto? Y entonces Ofelia también le cuenta a su papá y le muestra la carta de amor que Hamlet le había escrito. Con esto, Polonio va donde los reyes diciéndoles que ya sabe por qué el príncipe Hamlet está tan devastado, no solamente por la muerte de su padre, dice, sino también porque ama a Ofelia y seguramente considera de que se trata de una relación imposible. Para salir de dudas, los reyes pues ven que llega la hermosa Ofelia y la van a dejar sola allí en el jardín y ellos se esconden porque ya viene Hamlet y quieren escuchar qué le dice Hamlet. Quieren corroborar si es que él ama o no a Ofelia. Cuando Hamlet llega y ve a su amada, se siente feliz, pero al poco tiempo se da cuenta que es espiado, de que lo están espiando. Y siempre fingiendo locura para burlarse de todos, actúa de una manera grosera contra la bella Ofelia. La ofende mucho. Pero bueno, él ha querido burlarse, ¿no? De aquellos que lo estaban espiando, ¿no? En otra escena vemos que Hamlet se ve agobiado por la duda. Ya hemos dicho, el tema principal al inicio, la sed de venganza. Pero de pronto la duda comienza a embargarlo y él mismo se pregunta, ¿y si ese espectro no es más que una obra del demonio que me incita a que yo mate a Claudio? ¿Y si Claudio es inocente? ¿Cómo va a salir de dudas? Hamlet va a utilizar a un grupo de jóvenes actores, ¿no? Y les dice, quiero que representen aquí en el palacio, en el teatro de nuestro palacio, una obra, La Ratonera. ¿Conocen esta obra? La conocían. Pero él les dice, van a actuar de esta manera, tienes que ser así, de esta forma, actúa mejor así. Vamos a cambiar parte de la obra y sobre todo la parte donde matan al rey. Esa parte la vamos a cambiar. ¿Cómo va a ser ahora? El rey va a estar durmiendo en el jardín del palacio y va a venir un pariente suyo y le echa el veneno por la oreja. Así lo va a matar. Hamlet quiere ver cuál es la reacción de Polonio cuando representen una escena similar, ¿no? Supuestamente a la que Claudio había hecho, ¿no? Como Claudio había matado al antiguo rey. Y de pronto comienza la representación, ¿no? Todo bien, está el rey, la reina, toda la gente invitada, algunos invitados, y llega esa escena donde van a matar al rey. Y ahí se acerca el sobrino del rey. En la obra es el sobrino quien mata al rey. Y le va a echar el veneno por la oreja. Y entonces Claudio se desespera y dice, ¿qué significa esto? Detengan esta representación. Enciendan las luces. Y se va, sale. Prácticamente sale huyendo despavorido. Hamlet entonces recién se convence.
él mató a su padre, entonces él debe morir pronto. Pero ¿qué sucede? Hamlet en otra escena es llamado por su madre a su recámara. Su madre está preocupadísima por su hijo, porque su hijo pues cada vez está peor, más deprimido, y le dice, hijo mío, ya es momento en que tú superes todo esto, ve olvidando poco a poco a tu padre. Uy, ¿por qué le dijo esto? Hamlet se enojó tanto y le dice, quiere que lo olvide, madre, así como lo olvidó usted. Yo recuerdo que usted tenía los ojos rojos de tanto llorar la muerte de mi padre, y así con los ojos rojos subió a casarse con ese bribón, con ese traidor. Y Hamlet pierde los papeles, la reina se asusta, y Hamlet ve que detrás de las cortinas alguien está escondido y piensa que es Claudio. Y entonces, fingiendo locura, saca su espada y dice, detrás de esas cortinas hay un roedor. Matemos al roedor. Y hunde su espada una, dos veces. Alguien cae desfalleciente. Cuando se da cuenta, es Polonio, el papá de su amada Ofelia. Cae muerto. Y siempre Hamlet, fingiendo locura, se lleva el cuerpo de Polonio. Esto va a ser muy bien aprovechado por Claudio. Claudio le va a decir que la familia de Polonio puede cobrar venganza y que por su seguridad es mejor que él salga del reino. Y dice que hay un barco que está esperándolo para llevarlo hacia Inglaterra. Lo que Hamlet no sabe es que hay la orden de que apenas él llegue a desembarque en Inglaterra, ¿no? Tendrá que ser, ¿no? Asesinado. Para su buena suerte, Hamlet, su barco es tomado por unos prisioneros, por unos piratas, ¿no? Luego el mismo Hamlet es tomado prisionero por estos piratas, pero después, días después, lo van a liberar. Hamlet regresa a Dinamarca, vuelve y se da con la sorpresa de que están sepultando a alguien. ¿Pero a quién? Polonio ya murió hace días atrás y descubre que están enterrando a la bella Ofelia, quien después de la muerte de su padre había enloquecido y murió ahogada en un arroyo. Hamlet siente un profundo dolor, pero ¿quién ha vuelto también de su largo viaje? El hermano de Ofelia, Laertes, se había enterado de la muerte de su padre y de la muerte de su hermana. Y entonces, al ver a Hamlet, se le echa encima para matarlo, pero se lo impiden. El rey le dice a Laertes que si quiere venganza, pues espere otro momento. Finalmente, todo esto tiene que quedar en paz. Se tiene que sellar la paz entre Laertes y Hamlet. Y entonces, ¿qué hacen? Simplemente esto se van a disputar, ¿no? Como un enfrentamiento con la esgrima, algo simbólico para sellar su paz. Pero ¿qué sucede? Resulta que Laertes va con la esgrima envenenada. Apenas rasguñe Hamlet, va a lograr su propósito de envenenarlo, de acabar con su vida. Y lo hiere. Viene Claudio trayendo una copa de veneno. Le dice a Hamlet, esto es para ti, Hamlet, lo puedes beber cuando gustes. Y en ese momento las esgrimas se combinan, Hamlet coge la esgrima de Laertes y lo llena con su propia esgrima envenenada. Llega la reina presurosa y ve ahí la bebida y se toma el veneno. Cae la reina muerta. Hamlet se da cuenta que esto lo ha traído Claudio y que quiere escapar, ¿no? Ve a su madre muerta, desesperado, Hamlet toma ahí a Claudio, lo obliga a tomar las sobras del veneno y le atraviesa el pecho con su esgrima. Cae muerto también el rey. Y en ese instante, Laertes le confiesa a Hamlet la verdad. Ha traído su esgrima envenenada y lo ha herido. Pero también le dice que él también ha caído en su propia trampa, ¿no? También ha sido herido con esa misma esgrima. Sienten los efectos del veneno. Horacio, su amigo desesperado, quiere ayudar a Hamlet, no sabe qué hacer, y de pronto Hamlet le dice de que ya no hay nada que hacer, que él viva y que cuente a los demás cuál ha sido su terrible historia. La obra termina cuando a lo lejos se escucha la llegada de un ejército. Es un ejército enemigo, el ejército de Fortinbras, que viene a recuperar territorios perdidos. Y así como va a encontrar a ese reino en caos, es muy seguro de que va a lograr fácilmente su propósito. ¿Correcto? De esa manera entonces, pues muchachos, termina esta tragedia titulada Hamlet. Nosotros también ya hemos terminado con nuestra clase, ¿ya? Simplemente en estos momentos dejo de compartir y lo que voy a hacer es, voy a pasarles solamente el enlace con donde ustedes van a encontrar las 10 preguntas del quizzes para que ustedes puedan autoevaluarse, ¿sí? Ahí está, los mando entonces el enlace en el chat. Ahí está, del día sábado. Listo, muchachitos. Apago nuestra grabadora y ya nos estamos viendo la próxima semana.